Para empezar, si ustedes quieren crear una paleta, a la imagen mía aprieto C y extiendo un poquito el lienzo. Me va a quedar con transparencia, así que hago otra capa, Shift F5, elijo el color de fondo, me gusta poner un gris medio porque depende mucho el color, si lo ves con fondo blanco o con fondo negro. Entonces el gris, digo, bueno, es un intermedio. Y ahí agarro el pincel, el circular definido con dureza al 100. Y ahí elegís los colores. Si tenés una imagen, los podés picar de ahí o de donde sea que los traigas. Y los voy poniendo acá con un clic para tener la guía y listo. Y así puedes armar tu paleta. Bien, eso por un lado. Para aplicar los modos de fusión. Van a ver esta capa que dice acá normal. Estos son los modos de fusión. Vamos a tener que crear otra capa y vamos a pintar a la chica, ¿no? En este caso, entonces voy a anclar esta capa a la chica para asegurarme que los colores van a estar en ella. Entonces vamos a decir que quiero darle un tono azul. No importa acá el tipo de la escala de grises que elija en este caso porque se va a adaptar a lo que ya tenga la chica. Entonces yo voy a elegir un azul, la voy a pintar toda azul. Ahora, esta opacidad que ven acá es la opacidad de esta capa. En este caso acá es la opacidad del pincel, acá es de la capa. Entonces si yo lo empiezo a bajar, esa capa se va a empezar a hacer transparente. Transparente hasta que desaparece. Esta es una forma de empezar a combinar el color al objeto que tenemos. Pero lo vamos a dejar al 100% y vamos a ir directamente a los modos de fusión. En este caso no me va a estar fusionando colores porque solo tengo un color. Entonces lo que hace es que va a adaptar ese color a los volúmenes, es decir, a la escala de grises que tiene debajo. Acá si yo quiero más que nada respetar ese tipo de azul, ves que acá en esta opción cambia mucho. Por lo general donde está esta zona oscurece los colores, ves que son más oscuros. Acá los aclara, que ahí como que empieza a parecer más realista. Superponerlo, suave, todos estos generan más contraste. Acá hace como mezclas más variadas. Y si vamos a tono y color, el tono en este caso no lo aplica porque necesita otro color, pero el color es como que respeta más. Bien, el color acá es como que respeta más el color que elegí y se adapta a la escala de grises que tiene abajo. Lo que hago muchísimo es, por ejemplo, aplico esto y le bajo la opacidad para que no sea tan intenso. Entonces, ahí es como que le doy un toque frío a la chica. Siempre la importancia de combinar fríos y cálidos es fundamental. Ahora vamos a fusionar otro color. Vamos a agregar un naranjita. Voy a tirar un sólido completo con el pincel duro. Y vamos a probar modos de fusión. Vas bajando con la flechita del teclado. Ahí combina un poco el azul con el amarillo. Ya empieza a generar esa fusión. Y estos son los resultados. Este es como el naranja que respeta más. Y si yo le bajo la opacidad, ahí ya va a estar combinando un poco de lo frío que apliqué antes con lo cálido de ahora. Ves que ahí se empieza a asomar más a un color piel media, ¿no? En este caso. Este tipo de color piel empieza a parecer como más realista. Si fuera una persona blanca o más oscura, más morena, usaríamos otros colores.
esta es la base para empezar a buscar combinaciones de colores. También lo que pasa muchas veces es que ni bien vos pones el color y lo tenés al 100%, no te va a gustar ninguno. Entonces lo que tenés que hacer es bajarle la opacidad, así ya empieza a ser como más real y vas viendo. El superponer siempre está muy bueno, lo uso muchísimo. Van a ver que en el video paso a paso van viendo qué colores voy aplicando y qué mos voy aplicando y que voy probando a ojo, realmente, no. La única guía que tengo es que multiplicar, ves, me genera, bueno, multiplicar o estos de acá van a generar tonos más oscuros. Van a resaltar los colores más oscuros de esa fusión. Bien, por ejemplo, otra forma de aplicar el color que no sea así sólido, van a ver que yo lo aplico mucho con el pincel, con el que es redondito, con la dureza baja, la dureza al 0%, también jugando con la opacidad, como en el volumen. En vez de bajarle la transparencia a la capa, directamente acá lo hago en el pincel. Entonces si yo de repente le quiero poner más luz en esta zona del cuerpo, por ejemplo a la chica en el brazo, empiezo a, porque al principio le tengo que dar una base de color general, pero ahora por zonas, ¿ves? Empiezo a darle más luz a esta parte, va a estar más naranja. Ya como mi pincel tiene transparencia, se empieza a fusionar. Ahí todavía no tiene ningún modo, pero ya se fusiona. Yo le doy más cantidad, ya empieza a aparecer el color con más opacidad. Pero igualmente a eso yo le puedo aplicar un modo. ¿Ves? Y de repente ahí decís, uy, qué bueno, me gustó ese. No importa cuál es. Decís, me resalta la luz, genera un buen efecto. O capaz decís, uy, ese está bueno, pero está muy fuerte. Le bajamos la opacidad un poquito. Por ejemplo, ¿no? Bien, vamos a ver, a agregarle una sombra. Las sombras son frías en general, o en este caso, yo sé que mi dibujo va a tener un fondo azul, así que siempre tengo el objeto, va a estar afectado por el entorno. Eso siempre, las luces. En este caso yo ya sé que tengo un fondo azul, entonces lo voy a hacer en base a eso, pero si mi fondo fuera, no sé, un atardecer, o si fuera en un lugar cerrado donde la única luz que hay es naranja y por ahí las sombras van a ser más bordó, hay que ver, porque el objeto va a recibir cierta luz, ciertos colores y eso se va a mezclar con el mismo objeto. La piel es bastante translúcida, por dentro tenemos sangre, tenemos venas azules, verdes, entonces todo eso se fusiona y genera un resultado. Entonces, por ejemplo, vamos a poner una sombra de estas. Y si yo pongo así me va a quedar lila. Pero como ahora yo ya sé que quiero generar sombras, ya sé que esta sombra, este color, quiero que sea más oscuro. Entonces acá es donde aplico el conocimiento de decir, bueno, multiplicar me oscurece. O todos esos que están ahí. Mira, voy a poner al 100% para que veas un ejemplo. El pincel al 100% y probamos los distintos modos. Por ejemplo, multiplicar y bajamos la opacidad. Entonces de repente ahí la segunda parte del cuerpo está bastante en sombra. Pero por ahí está muy fuerte el cambio de color del cuerpo. Lo voy a bajar un poquito para que no sea tan brusco. Bien. Agrego otro color. Otra capa, perdón. Agrego otra capa.
Con el mismo color, quiero hacer sombras más oscuras todavía. Voy a multiplicar, voy a agarrar la opacidad del pincel al 10%. Y por ejemplo me voy a ir ahí a la esquinita. Y empiezo a pintar. Es decir, bueno, esta parte tiene que estar más oscura. El ombligo. Voy a las sombras. Me quedaron bastante violetas. Pero bueno, bajo un poquito. Bien, continúo con las sombras. Otro color muy común que se usa es un celeste clarito, que si yo lo doy multiplicar se va a poner más azul, porque va a oscurecer. Este se usa mucho para las sombras. ¿Ves? Con el pincel en baja opacidad empiezo a remarcar las sombras. Y empiezo a agregar unos tonos azules en las partes que están en sombra. Y ahí se empiezan a generar más contraste. Mira, si le pongo al 100% para que veas el efecto que hace. Así sería fuerte, pero como lo estamos aplicando suavecito, para que sea un poco más realista. ¿Ves? Ahí empieza a quedar el color piel. Y si te pasás, de repente dices, no, está muy frío, bueno, o podés bajar o seguir agregando otro efecto de un color más cálido. O también la piel tiene muchos efectos verdosos. Muchas veces, según donde haya más hueso. Frente es un área que suele ser más verdosa porque no hay tanta sangre, no hay tanta venita. Por ejemplo, en la nariz y alrededor sí hay más venas, entonces, o donde hay más hueso. De esta forma vas tonalizando la piel. También, obvio, puedes buscar referencias y ver, no digo inventar, yo acá estoy mostrando así como aleatoriamente. Bueno, y obviamente habría que dividir el color del pelo, ¿no? Hacerlo en otra capa, elegir un color. Otra forma de pintar, vamos a aplicar la herramienta degradado. Voy a poner todo esto en cero para que vean cómo funciona el degradado. Acá vamos a elegir el color del degradado. Quiere decir que va de naranja, en este caso, a transparencia. Aprieto con el botón del mouse, arrastro y suelto. Y me hace un círculo que va de naranja a transparente. Eso es porque acá la opción que tengo es circular, pero si yo aprieto la de acá, arrastro, cliqueo y arrastro, y hace de una punta a la otra, de forma horizontal, o lo podría hacer así. Si aprieto Shift, esa línea se hace recta. Lo mismo con el circular. Ahora, si queremos cambiarle el color a ese degradado, por ejemplo, queremos que vaya de naranja a azul, ponemos acá, cliqueamos color azul. Y acá es la opacidad de ese azul. Ahí son cuán clarito o tan fuerte. Si lo ponemos al 100%, por ejemplo, va a quedar así. Ahora, si yo esa opacidad la bajo, va a quedar más clarito. Se va a empezar a fusionar con lo que haya abajo. En este caso, el gris que tenemos abajo. Esos son los que más uso. Si quieren agregar más colores, también haciendo clic directamente acá, agregas más opciones. Entonces apretas acá y acá
entonces elegís más opciones. Agregas este verde y le decís que ese verde tenga menos opacidad y así. Y si no, para sacarlos, cliqueás y arrastras para abajo. La verdad que yo esto por lo general lo uso así. Cliqueo abajo para elegir el color. Lo uso el color, le pongo blanco. Bueno, en realidad es igual el color porque la opacidad es lo que va a estar en cero. Entonces ya al estar 100% transparente, no importa el color. Y acá con esto moves como desparramás ese degradado, ¿no? Entre uno y otro. ¿Hasta cuánto querés que llegue el naranja? ¿Hasta acá o hasta acá? Entonces con eso me manejo siempre con un color. Entonces es una forma de agregarle color. En vez de usar el pincel, agregamos otra capa siempre. Y, por ejemplo, tiro un degradado y ahí le aplico el color. Porque hay veces que necesitas como que tenga un cachito, pero realmente es lo mismo. Puedes hacerlo así o con este pincel, con la dureza baja. Es otra opción.